Buenas tardes a la red de Telesalud de Oaxaca, que en esta ocasión estamos conectados con el Hospital de Chalcatongo y vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a hablar de un tema que se llama ruptura prematura de membranas. Esta ruptura es un trastorno que se produce en el embarazo cuando el saco amniótico se rompe. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas o qué sucede? Precisamente está con nosotros la doctora Aide Alma Chávez Ramírez. Ella es ginecóloga obstetra, quien nos va a exponer el tema, y las preguntas, en un momento dado quieren hacerlas, serán al final, y si no, el tema estará para ustedes. Doctora Aide, bienvenida, ya sabe, su casa, y le cedo la palabra para que usted nos exponga este interesante tema. Buenas tardes, nuevamente con ustedes, viendo los temas pues más relevantes acerca de la práctica obstétrica. Vamos a ver algo de ruptura prematura de membranas, posiblemente un tema que dirán pues algo fácil, pero la verdad realmente las implicaciones obstétricas y neonatales pues obviamente son de bastante relevancia. ¿Qué entendemos como la ruptura prematura de membranas? Como bien lo decimos, pues como su nombre lleva implícito, es una solución de continuidad de las membranas corioamnióticas, ¿sí?, que se presentan antes del inicio de un trabajo de parto. Esta patología generalmente ocurre en el 10% de todas las mujeres embarazadas, ¿sí? Y existen también algunas clasificaciones. Para nosotros es importante debido al manejo que se le va a dar a este tipo de pacientes. Tenemos que la ruptura prematura de membranas la podemos dividir en ruptura prematura pretérmino, que es la que sucede antes de las 37 semanas, aquella que es previable, que va a ser aquella que se va a presentar antes de las 24 semanas de gestación, remoto del término o cercano al término, ¿sí? Y el periodo de latencia nosotros lo vamos a considerar como el tiempo de la ruptura y que nos llega hasta el parto, hasta culminar con un parto. La ruptura prematura de membranas en pretérmino se dice que, como ya habíamos visto, se presenta en el 10% después de los embarazos después de las 37 semanas de gestación, y en un porcentaje mucho mayor, de 2 al 3.5% antes de las 37 semanas. Y se asocia hasta en un 40% a partos prematuros o amenazas de parto pretérmino, ¿sí? Generalmente cuando se presenta esta complicación, el 75% pueden nacer dentro de los 7 días siguientes, pero también es una causa pues de muerte fetal que puede ocurrir hasta en un 2%, ¿sí? Los principales riesgos o las principales complicaciones de esta entidad es la corioamnionitis y la endometritis con mayor frecuencia, y puede estar también implícita el riesgo de muerte materna, aunque esta, gracias a todos los manejos que se han establecido, pues ha disminuido y se puede presentar hasta en un 0.03%. Se dice que la mayor tasa de mortalidad perinatal en las pacientes que sufren ruptura prematura de membranas antes de las 32 semanas va a ocurrir, y también se ha visto que existe más riesgo en aquellos fetos o aquellos neonatos con un peso menor a los 1.500 gramos. Es de aquí su relevancia. ¿Qué pacientes podemos nosotros tener como factores de riesgo y que pueden presentar o se puede presentar esta entidad? Dentro de los factores de riesgo se dice que las pacientes que cursan con un sangrado transvaginal durante la gestación pueden cursar o pueden culminar con una ruptura prematura de membranas. Se ha visto que también el tabaquismo está muy implícito, tiene un factor importante para esta entidad, así como en el parto prematuro o en la amenaza de parto pretérmino, ¿sí? El antecedente de partos pretérminos previos, ¿sí? Y si hubo también antecedente de ruptura de membranas, también para nosotros es un foco de alarma y lo debemos de tomar en cuenta.
el nivel socioeconómico abajo, antecedentes de cirugías a nivel de cuello uterino, sobredistensión uterina, embarazos gemelares, también es muy frecuente esta entidad, ¿sí? Algunas enfermedades de transmisión sexual, y incluso hay unas causas que realmente no se llega a ninguna conclusión y pueden ser de origen desconocido. En este esquema es nada más un recordatorio para que nosotros veamos las capas que comprenden las membranas coriamnióticas, ¿sí? Tenemos la capa del amnios y la capa del corium con sus diferentes capas y sus diferentes tipos de lo que están compuestos, principalmente de colágena, fibronectina, y que va a estar incluida en la patología o en la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas. Como vimos anteriormente, también existe una relación entre algún tipo de microorganismo que puede debilitar lo que es el corium, ¿sí? Y en diversos estudios se ha examinado que estos son las principales entidades nosológicas que pudieran ser también una causante de ruptura de membranas, principalmente Clamidia trachomatis, que en nuestro medio pues es muy frecuente, ¿sí? Neisseria gonorrea, Streptococo del grupo B, Ureoplasma, Mycoplasma, ¿sí? O Gardnerella vaginalis. Es por eso tan importante que en la valoración y en la evaluación que nosotros estemos dando a las mujeres embarazadas, hagamos un estudio y una exploración completa, ¿sí? Haciendo la semiología, haciendo el interrogatorio adecuado de cualquier indicio que nos pudiera dar pauta y prevenir esta enfermedad, ¿sí? En esto incluimos las infecciones vaginales, ¿sí? Y que nosotros sepamos diagnosticar tanto clínicamente, que es en la mayoría de nuestros casos es lo que está pues prácticamente a nuestro alcance, porque en muchas también entidades pues no se logra desarrollar o realizar un cultivo vaginal como debiera ser, ¿no? Los organismos que se han aislado en estudios multicéntricos de pacientes con ruptura de membranas y se han estudiado a nivel de líquido amniótico, se ha visto que en el 11% está implicado la Gardnerella vaginalis, ¿sí? Entonces eso también es muy importante para que nosotros demos un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento a todas nuestras cervicovaginitis que pudieran presentarse en el embarazo. En un menor porcentaje, Streptococcus viridans, ¿sí? Streptococo del grupo B y otras entidades que mostramos aquí. Pero esas serían las tres principales de relevancia que nosotros debemos de tener en mente para nuestros tratamientos. Sin embargo, también se ha visto que existe flora anaerobia mixta, ¿sí? Y la presencia de Neisseria gonorrea que se ha visto que ha habido un repunte en los últimos años. Bueno, ¿qué es lo que? Este es un esquema para ver que la ruptura de membranas pues puede ser a través de un proceso infeccioso. Nuestro principal foco pues va a ser a nivel de vagina, ¿sí? Por una infección de cualquier de estos organismos que ya hemos visto, van a emigrar, van a infectar y van a debilitar lo que son las membranas coriamnióticas, y obviamente esto puede diseminarse hacia el feto teniendo implicaciones para el mismo producto, y también puede diseminarse a través de la madre, y lo que corresponde a una coriamnionitis, ¿no? Puede terminar incluso en sepsis, y de ahí la relevancia que tiene esta entidad. De manera general, vamos a ver que en el proceso, cuando existe algún tipo de infección, va a entrar ya sea la bacteria, el microorganismo, va a activar una respuesta celular a través de interferones, ¿sí? Y va a realizar en la matriz extracelular de la membrana coriamniótica, va a destruir, va a degradar, ¿sí?
y esto va a hacer que haya una disminución de las fuerzas que ejercen y de la constitución de la membrana coreoamniótica, principalmente como vimos las colágenas, y es lo que va a provocar un debilitamiento y obviamente una ruptura de esa membrana, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico siempre va a ser, o el que ha demostrado que tiene mayor valor predictivo positivo, es la historia clínica. Entonces nosotros no debemos de subestimar cuando una paciente nos diga, doctora, yo vengo porque tuve fuga de líquido. Entonces eso es una situación de mucha relevancia que nosotros no podemos omitir, y es nuestra obligación y nuestro deber demostrar lo contrario, ¿sí? Porque es la prueba de mayor sensibilidad y especificidad hasta el momento, la historia clínica, la historia o el antecedente de la ruptura franca de membranas, ¿sí? ¿Sabe qué? Se me escurrió agua entre las piernas, mojé la cama, mojé la ropa. Entonces eso es nuestro principal indicador en el cual debemos ya empezar a dar la terapéutica y el manejo. Se dice que también pues hay que evitar hacer tactos vaginales frecuentes, ¿sí? Entonces tampoco eso quiere decir que no vayamos a explorarla, ¿sí? Tenemos que explorarla, pero sí el manejo debe ser obviamente entre menos tactos, pues obviamente evitamos menos focos de infecciosos, ¿sí? Hay que realizar una especuloscopía directa, probablemente por la idiosincrasia, por las costumbres de las mujeres que tenemos en nuestro medio, pues puede ser un poquito difícil esta situación, pero explicando a las pacientes el motivo y la necesidad de nosotros establecer un diagnóstico, pues debemos a toda paciente hacerle una especuloscopía, ¿sí? Indicando que no va a desarrollar ni parto, ni le va a desencadenar un trabajo de parto o alguna otra lesión, ¿sí? Y obviamente existen las pruebas de ruptura de prematura de membranas, que vamos a hacer aquí más énfasis a las cuales estamos o a las cuales nosotros tenemos acceso, ¿ok? Uno de los métodos diagnósticos pues es la cristalografía, ¿sí? Esto es un buen marcador, tiene un valor predictivo positivo alrededor del 96%, aunque en el 4.8% puede darnos falsos negativos, y en el 4.4% nos puede dar falsos positivos. Pero realmente por su valor predictivo que tiene es un buen marcador diagnóstico, ¿ok? Entonces, hacemos la especuloscopía, tomamos un hisopo, ¿sí? y tomamos muestra de fondo de saco, ¿sí? Tomamos la muestra de fondo de saco y vamos a hacer un frotis en un portaobjetos, y vamos a observarlo a microscopía directa, ¿okay? Y es los famosos helechos, donde se van a formar los cristales por la composición del líquido amniótico. Otra de las pruebas pues es la prueba de nitracina, ¿sí? Donde vamos a evaluar el pH que va a tener ese líquido, ¿sí? La prueba de nitracina va a tener un valor predictivo positivo del 93%, tiene un 10% de falsos negativos y un 17% de falsos positivos, ¿ok? Existe también, aunque cada vez van más, no son muy frecuentes que nosotros lo hagamos, la prueba de la flama, con un valor predictivo positivo del 80%, es menos, obviamente el porcentaje va disminuyendo. Otra prueba que no muchos lo tenemos a nuestro alcance porque es costoso, ¿sí? Es la fibronectina fetal, ¿sí? Que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97%. Y otro diagnóstico que realmente su sensibilidad no es muy buena es la visualización o la apreciación de lo que es el líquido amniótico a través de un ultrasonido, ¿sí? Incluso tener un adecuado líquido amniótico en pacientes con antecedente de ruptura no nos va a descartar esta patología. Entonces es obligado que nosotros hagamos todas las pruebas diagnósticas. Incluso si no tenemos a la mano, pues tomar alguna toalla testigo, ¿sí? Y dejarlo que lo utilice la paciente, y bueno, evaluar cómo fue, si hubo pérdidas transvaginales y de qué características son, ¿sí?
El ultrasonido pues sí va a ser bastante importante porque nos va a evaluar la edad gestacional y de ahí nosotros vamos a ver las terapéuticas o los protocolos de manejo que van a condicionar a ese embarazo, y todo va a depender de la edad gestacional en la que cursa. ¿Qué quiere decir? Que si es un embarazo cercano al término o remoto al término, ¿ok? Y de aquí nos derivamos pues obviamente todos los manejos. En la ruptura prematura de membranas pretérmino cercano, que ya le llamamos nosotros cercano del término, existen un manejo que nosotros llamamos un manejo conservador de la ruptura de membranas, ¿sí? Donde nosotros vamos a evaluar el beneficio que va a tener ese manejo para obviamente llevar a ese producto a la mejor o la mayor edad gestacional posible. Entonces, en estas pacientes que están cercanos al término, pues el manejo conservador de la ruptura de membranas pues realmente no se da, y generalmente lo que hacemos nosotros o lo que se tendría que hacer es anticipar la vía de resolución de ese embarazo, ¿sí? O necesitamos también iniciar una profilaxis con antibióticos para disminuir los riesgos y las complicaciones que ya sabemos, principalmente por poliomielitis y obviamente infecciones para el feto, ¿sí? Y la ruptura prematura de membranas remota al término, bueno, en esta sí vamos a dar manejo conservador. ¿Y a quiénes se las vamos a dar? Bueno, a aquellos fetos que puedan ser viables hasta las 32 semanas y con su máximo beneficio. Okay. ¿A quiénes vamos a dar manejo conservador? Aquellos embarazos menores de 34 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que el adecuado tratamiento de la ruptura prematura de membranas pues nos va a poder dar un éxito, ¿sí? Para el binomio, ¿sí? En los embarazos que estén remotos al término, nosotros debemos de documentar estrictamente la edad gestacional que pueda tener ese producto. Debemos corroborar la madurez pulmonar, que va a estar en relación también a la edad gestacional, y a este tipo de manejos se le deben de dar pruebas de bienestar fetal. Generalmente este tipo de tratamientos conservadores que se le dan a la ruptura de membranas en embarazos menores a 34 semanas, pues se sugiere que sean manejados por médicos especialistas en un hospital de preferencia de segundo o tercer nivel, ya que se deben tener todas las condiciones para que ese producto pues llegue al mejor término posible, ¿no? O a la mejor resolución posible. ¿En qué consiste el manejo expectante o el manejo conservador de la ruptura prematura de membranas en bebés remotos al término, menos de 34 semanas? Pues nosotros generalmente les vamos a dar un reposo absoluto para disminuir las pérdidas. Hay que hacer una monitorización tanto del binomio mamá-feto, ¿sí? Y la finalidad del manejo conservador pues es eso, tratar de inducir o ofrecerle a ese producto los inductores de madurez pulmonar para mejorar las condiciones en las que pueda resolverse ese embarazo, ¿sí? Y utilización de antibióticos profilácticos. Nosotros, acuérdense que para todos estos manejos debemos tener un consentimiento informado, donde la paciente es conocedora de la patología, de los riesgos y de los beneficios que nosotros podamos ofrecerle con este tipo de tratamiento, ¿sí? Y no debemos de omitir las posibles complicaciones que pudiera tener dentro del manejo, como ya sabemos, infección intraamniótica, desprendimiento prematuro de placenta, una compresión de cordón por fuga continua de líquido, ¿sí? O deterioro del feto, ¿no? Por eso son las pruebas de bienestar fetal, incluso puede seguirse a un prolapso de cordón. Generalmente en embarazos menores de 24 semanas pues están fuera prácticamente del manejo conservador de ruptura de membranas, ¿sí? Y esto también va a depender de
de la sobrevida que en cada hospital tengan sus productos, ¿sí? O los fetos que son viables para ellos, ¿okay? Entonces, generalmente cuando se nos presente una ruptura de membranas en fetos menos de 24 semanas, pues prácticamente el pronóstico es malo, ¿sí? Y nosotros darles un manejo conservador a ese tipo de productos, pues incrementa el riesgo de infecciones o de complicaciones maternas más que del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estos fetos pues la mortalidad pues también es alta, ¿sí? Pueden tener secuelas como enfermedad crónica pulmonar, pueden tener síndrome de Potter, ¿sí? Anomalías neurológicas, hipoplasia pulmonar. Entonces hay que tener siempre en cuenta estas complicaciones que pueden desarrollarse en este tipo de embarazos que son muy remotos o previables al término, ¿no? Entonces este es un esquema, ¿sí? Del manejo de manera general de los embarazos que presentan ruptura prematura de membranas. Generalmente, como vimos que en embarazos de menos de 24 semanas de gestación, pues prácticamente quedan fuera del manejo expectante. Aquellos que cursen entre la 24 a la 31 semanas de gestación, podemos ofrecerles este manejo con todo el protocolo completo, antibióticos, para ofrecerle los inductores de madurez pulmonar, y así sucesivamente hasta llegar a los embarazos que estén más cercanos al término. Son de mejor pronóstico, obviamente, aunque no debemos dejar por fuera las complicaciones fetales que pudiera tener, principalmente infecciosas, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, el objetivo del manejo conservador pues es prolongar lo más que se pueda la gestación para disminuir obviamente la morbilidad secundaria, ofrecerle los inductores de madurez pulmonar a esos productos y así disminuir el síndrome de dificultad respiratoria o complicaciones que pueda tener ese producto, ¿sí? Entonces, de manera general, a quienes van a entrar en este manejo, embarazos entre la 27 y las 36 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Esto va a depender generalmente de cada hospital, ¿sí? La bibliografía que nosotros consultamos pues generalmente son viables a partir de los 700 gramos, pero eso va a depender también de cada servicio que nosotros queramos referir a la paciente, ¿sí? Debe contar con un perfil biofísico mayor de 8, ¿sí? Que nos está diciendo que es un producto con un adecuado bienestar fetal, que no tengan trabajo de parto, ¿sí? Que tengan por lo menos un pool mayor, por ultrasonográficamente mayor de 2, que no haya evidencia de datos o de focos infecciosos, que también hayamos corroborado que ese producto no tenga ninguna malformación congénita, ¿sí? Y obviamente que la paciente nos autorice el manejo para ese embarazo, ¿sí? Un consentimiento informado, ¿sí? A manera de recordatorio, sabemos que las pruebas de bienestar fetal, ¿sí? El perfil biofísico, pues evalúa los movimientos respiratorios, movimientos del bebé corporales, el tono fetal, líquido amniótico, como ya vimos, de preferencia un pool mayor de 2 y un registro cardiotocográfico o pruebas sin estrés, ¿sí? Generalmente en aquellas pacientes que tengan líquido amniótico, un ILA menor de 5, pues deben de ser monitorizadas diariamente con registros cardiotocográficos, y aquellas que tengan un ILA mayor de 5 centímetros, pues podemos hacerlo 2 veces a la semana, ¿sí? Entonces, el perfil biofísico también es una prueba para nosotros decir cómo va a ir nuestro manejo, ¿sí? Y es también un buen predictor de infección neonatal temprana, ¿sí? Teniendo una sensibilidad hasta el 94% y una especificidad del 97%. Si nosotros vemos que tenemos un perfil biofísico anormal, pues son datos indirectos de que ese embarazo ya esté cursando con una infección intrauterina, ¿sí? Un perfil mayor de 8 nos dice que puede tener un riesgo de infección de 2.7, y si tiene menos de 8 hasta del 93%. Por eso es importante realizar estas pruebas, ¿sí?
También la presencia de movimientos respiratorios a nivel del feto, pues también tienen un valor predictivo negativo del 95% para infección intraamniótica y también de sepsis puerperal. Y la ausencia de movimientos respiratorios, pues también nos va a hablar de un mal pronóstico para ese manejo, ¿sí? Y obviamente hay que interrumpirlo. En cuanto a líquido amniótico, como ya dijimos, por lo menos para darle este tipo de manejo, nosotros debemos tener un pool mayor de 8 centímetros, ¿sí? Ya que también entre menos líquido, pues hay mayor incidencia de infección, de corioamnionitis y de sepsis neonatal. El riesgo de infección que pueden presentar estas pacientes con ruptura prematura de membranas va a también depender de la edad gestacional y obviamente de lo que nosotros podamos aislar en los cultivos, porque también se pueden realizar cultivos y tienen un riesgo hasta de un 3 a 60% de pues, tener algún tipo de complicación como corioamnionitis. Y estas pacientes es importante darles el tratamiento adecuado porque pueden desarrollar endometritis postparto del 2 al 13% o incluso pueden llegar a una sepsis materna en un 0.8% o a la muerte materna en un 0.1%. Por eso es importante que estas pacientes posteriores a la resolución que tengan, pues hay que darles seguimiento y completar los esquemas de tratamiento como nos marcan las guías de práctica clínica. Algunos marcadores de infección o de corioamnionitis, antes llamados los criterios de Gibbs, ¿sí? Los vamos a recordar, principalmente son fiebre, leucocitos mayor de 15.000, taquicardia materna, proteína C reactiva aumentada, hipersensibilidad uterina, taquicardia fetal, fetidez del líquido, pues esos son todos nuestros marcadores que nosotros nos dan indicio de que se está complicando ese embarazo, ¿sí? Los antibióticos va a ser también un parteagua del tratamiento de la ruptura de prematura de membrana, ¿sí? Se han visto muchos estudios aleatorizados, multicéntricos, ¿sí? Donde determinan que es importante la utilización de antibióticos, ¿sí? Porque estos han demostrado la disminución de infecciones, de sepsis a nivel del feto, ¿sí? Y de complicaciones para este. Los principales antibióticos que nosotros utilizamos y también evaluados en la guía de práctica clínica, los tenemos aquí y creo que todos los hospitales cuentan con alguno de ellos, ¿sí? Principalmente eritromicina, ampicilina, clindamicina y gentamicina como nuestros antibióticos de elección que podemos ofrecer, ¿sí? Ya que estos pues obviamente nos van a ayudar a prolongar el tiempo de latencia cuando demos el manejo, si está el manejo expectante o manejo conservador, van a disminuir la morbilidad neonatal y van a disminuir también el riesgo o la incidencia de infección materna, ¿sí? La tocolisis, pues el objetivo es incrementar el periodo de latencia para efectos de que completen los esquemas de manobras pulmonar, pero como ya vimos anteriormente, no es recomendable que se le dé tocolisis a pacientes con ruptura prematura de membranas porque puede ser un dato o un signo que nos está hablando ya de corioamnionitis, ¿sí? Entonces, generalmente pacientes que empiecen con actividad uterina no hay que, son productos pretérminos, menos de 34 semanas, pues no está indicada la tocolisis porque pues puede enmascarar o incrementar el riesgo de una corioamnionitis o endometritis, ¿sí? Los esteroides, pues para esto ya ha habido muchos estudios, ¿sí? Y muchos metaanálisis se ha visto que la utilización de esteroides pues va a disminuir el síndrome de dificultad respiratoria en aquellos embarazos de menos de 34 semanas, ¿sí? Entonces, ¿en quién está indicado? La guía de práctica clínica nos dice que puede ser utilizado a partir de las 24 semanas y 32 semanas con el beneficio de disminuir el síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis o disminuir también la respuesta inmune, ¿sí?
y van a disminuir la incidencia de dificultad respiratoria hasta en un 50%, y tenemos 2 esquemas que son importantes que nosotros lo recordemos y que lo apliquemos a las dosis adecuadas. Es el esquema con dexametasona a razón de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, en total son 4 dosis, o betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Entonces estos son los 2 esquemas avalados y tanto por las guías de práctica clínica como por las guías internacionales, y que nosotros no debemos de olvidar, ¿sí? Existen otros tratamientos para la ruptura prematura de membranas pretérmino, como es la amnioinfusión. Tiene sus indicaciones y bueno, generalmente este tipo de manejos se hacen en un servicio de perinatología, en un hospital de tercer nivel. Entonces esto pues también es a reserva de que puede darse este tipo de manejo a ese tipo de embarazos, ¿ok? ¿Cuándo va a ser la interrupción del embarazo? Como nosotros ya sabemos, dijimos que va a depender mucho de la edad gestacional. Entonces, generalmente embarazos de 37 semanas, pues, o incluso más de 34 semanas, pues, si a menos que haya otra situación, pues hay que interrumpirlo, ¿sí? Mientras nosotros no, si son embarazos alrededor de 34 a 37 semanas, podríamos ofrecerle nosotros pues el manejo, ¿no? Mientras no haya datos que nos estén indicando que haya procesos infecciosos, podemos prolongar el tratamiento, ¿sí? Incluso ha habido reportes aislados en la bibliografía donde hay como si se sellaran las membranas amnióticas, y ha habido algunos casos de reporte, pero bueno, no es siempre, ¿sí? Entonces, la interrupción del embarazo, ¿cuáles son los criterios para nosotros interrumpirlo? Cuando haya la presencia de trabajo de parto, de actividad uterina, indicios de lo que son o signos de corioamnionitis, un perfil biofísico menor de 6, o que tengan el pool mayor menor de 2 centímetros. Entonces, generalmente son criterios para nosotros estrictos de interrupción del embarazo a cualquier edad gestacional, ¿sí? Cuando nuestra madurez pulmonar fetal esté bien documentada, esto en probablemente en los hospitales no lo podamos hacer, pero en los que se puedan hacer, pues se debe documentar. En aquellos embarazos mayores de 34 semanas, cuando la paciente no acepta continuar el manejo que nosotros le estamos ofreciendo, o si existe alguna indicación obstétrica extra que esté complicando ese embarazo, ¿sí? Como conclusión, vamos a ver que la importancia de la ruptura de membranas en los embarazos pretérmino, pues se le puede ofrecer a las pacientes, ¿sí? Disminuyen el riesgo de complicaciones neonatales, principalmente sus riesgos por prematuro, eso no lo vamos a quitar, ¿sí? Pero también debemos de tomar en cuenta que también puede aumentar el riesgo de infección neonatal y materna, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan el manejo y el panorama clínico que le podemos ofrecer a las pacientes, y dependiendo de eso tomar adecuadas decisiones para que se pueda incluso trasladar o se le den las expectativas y el pronóstico desde sus hospitales a este tipo de patología. Pues bien, agradezco a los médicos que estuvieron con nosotros de Chalcatongo. Si hay alguna pregunta, igual la pueden hacer, abren su micrófono. Y si no, pues el tema está ahí ya en nuestra página de Telesalud Oaxaca, en Facebook y en YouTube, y cualquier comentario pues directamente a nuestra página. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, doctora. Muchas gracias, muy amable estar con nosotros. Gracias. Y seguiremos tratando temas tan interesantes como este. Que estén bien, hasta luego.